Características. El realismo busca reproducir la realidad diaria, nos dice cómo son las cosas, y se destaca en narrativa como en cuentos, historias, novelas y relatos cortos, y también en dramáticas, como la ópera y obras de teatro. El realismo describe las clases sociales y da una descripción detallada de sus personajes, que por lo general son estudiantes, artesanos, campesinos, prostitutas, gente de clase media baja, que anteriormente estaban en un segundo plano. Se realiza un lenguaje sencillo, llano y sincero. El positivismo, como en el arte, puede definirse en cuanto a su contenido. Representa los temas de acuerdo como reglas seculares y empíricas, de modo que tales temas sean explicables en términos de causas naturales, sin recurso a intervención sobrenatural o divina. El realismo en el arte tiende a representar personajes, situaciones y objetivos de la vida cotidiana de forma verosímil. Tiende a descartar los temas heroicos, en favor de temas más neutros, pegados a la tierra. En la definición que del esperpento hace su creador, el dramaturgo español Ramón de Valle Inclán, se comparan oponiéndose a la suya, las dos perspectivas que han dominado la historia de la literatura y de las artes plasmáticas, las que hacen al espectador admirar de rodillas a los héroes homéricos y las que le ponen a los personajes a su nivel, en las dramas de Shakespeare. Bueno, las corrientes que surgieron en el realismo son el positivismo. El positivismo es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las teorías a través del método científico. El positivismo se deriva de la epistemología que surge en Francia a inicios del siglo XIX, de la mano del pensador francés Saint-Simon I. Existe y se desarrolla por el resto de Europa, en la segunda mitad de dicho siglo. Uno de sus principales precursores en el siglo XVII y XVIII fue el filósofo político, abogado, escritor y canciller de Inglaterra, Francis Bacon. Otra de las corrientes que surgieron en el realismo es el marxismo, que es el conjunto de movimientos tanto políticos, sociales, económicos y filosóficos derivados de la obra de Carlos Marx, economista, filósofo y periodista revolucionario alemán, de origen judío, que contribuyó en campos como la sociología, la economía y el derecho de la historia. Las corrientes socialistas anteriores englobaban por el bajo término socialismo utópico. También se emplea el término socialismo marxista, refiriéndose a las ideas y propuestas específicas del marxismo, dentro del marco del socialismo. Por último, otra de las corrientes es el naturalismo, que es un estilo artístico y sobre todo literario, emparentado con el realismo, basado en reproducir la realidad con una objetividad documental en todos sus aspectos, tanto en los más sublimes como en los vulgares. Su máximo representante, teorizador e impulsor fue el escritor Émile Zola, que expuso esta teoría en su prólogo de su novela. El naturalismo principalmente se apoya en el materialismo y no creer en un ser supremo, y aprueba el cambio de materia. También se basa mucho en el determinismo, que es otra corriente que su principal objetivo se encuentra en juzgar razones y causas. Bueno, un hecho importante que surgió en la época del realismo es la independencia de las colonias de América. No se tiene la certeza de cuándo inició el realismo, pero se cree que fue en 1848 en Europa, por la publicación del marxismo, hasta 1906, y en Hispanoamérica desde 1871, por la exposición de la teoría de la evolución de Darwin, hasta 1910. Algunas de las características que son del realismo son la presencia de asuntos cotidianos y un lenguaje sencillo.
Bueno, las obras importantes que surgieron en el realismo son tres. La comedia humana, que es uno de los mayores proyectos narrativos de la historia y de la literatura, escrita por Honoré Balzac. Se propuso escribir 137 novelas interconectadas que retratan la sociedad francesa, de 1815 a 1830. Esta obra consta de 94 obras completas. De estas, 85 son novelas y el resto relatos analíticos y ensayos. Se le incluyen también sus 5 obras de teatro. Su nombre hace referencia a la Divina Comedia, pero en la obra de Balzac se nota más humanismo, porque su autor era realista. Debido a su tamaño y complejidad, abarca casi todos los géneros literarios de la primera mitad del siglo XIX. Balzac aprovechó el éxito de sus novelas del romanticismo para escribir Les Chauvins, inspirada en esta moda. Varias de estas novelas ocurren en el Renacimiento, la Edad Media y la Revolución Francesa, pero se alejan mucho del realismo social del resto de sus obras. Muchas de sus novelas tienen elementos de la novela gótica, pero sus temas principales son el dinero, poder, el éxito social, la paternidad, la maternidad, las mujeres, la sociedad, el sexo, la publicidad, y todas estas se basan en experiencias propias. Bueno, la otra obra importante son Tiempos difíciles, que es la 10ª novela publicada y escrita por Charles Dickens. Se publicó por primera vez en 1854 y transcurre en Inglaterra durante la segunda industrialización, las épocas victorianas y victorianas. Dickens es uno de los promulgadores de este tipo de novelas. Cuando describe a cada personaje lo hace de tal manera que le da un toque peculiar y el escritor le transmite sus ideas del personaje al lector. En acción no transcurre ni en Londres ni en sus alrededores, algo inusual en una obra de Dickens. Transcurre en una ciudad ficticia del norte de Inglaterra, victoriana. Se considera que su descripción está basada, al menos parcialmente, en la ciudad de Friendster. Bueno, con relación a Tiempos difíciles, se nos da una perspectiva del momento desde dos puntos de vista muy diferentes, que son el proletarismo, o el proletario, que cree que el trabajo es el único modelo de vida, además de resultarle necesario para subsistir. Y la otra, que es la clase alta, que controla las franquicias y mantiene en condición pésima a sus obreros. Pero también se muestra otra, que son de la gente que trabaja en el circo, que se aparta completamente de las otras dos grupos y muestra una libertad. Dickens nos muestra que todo esto se transforma y se hace una crítica clara de la sociedad de su época, hasta las últimas páginas de la obra. Por último, otra obra son Humillados y Ofendidos. Su autor es el ruso Fyodor Dostoyevski. Fue publicada en 1861, donde se expone la situación de personajes que han sido dejados por la situación económica o social, que sin embargo resisten la hipocresía y la poca humanidad de sus ofensas, sustituidas por genuina bondad. En esta narración se destaca el duro realismo con que se describen las situaciones de miseria y las tensas relaciones entre clases sociales, la profundidad psicológica de los personajes. Esta es la primera novela larga de este. Mi nombre es Marco Tafur y esto fue todo por el realismo. Aparecido varios años.